Escuchamos ahora a María, ¿vale? Bueno, muchas gracias a las organizadoras y a los organizadores de este congreso por invitarme a participar en él. La verdad es que estoy un poco nerviosa por ser la única jurista de la mesa y, el moderador nos ha dicho al inicio que si acabamos discutiendo es que la mesa va bien. Vamos a ver si lo conseguimos o no, ¿no? Yo creo que esta frase, lo que necesita ser oído en la Corte es precisamente lo que no puede ser articulado en el lenguaje jurídico. Yo creo que esta es una frase que identifica bien lo que nos une aquí hoy en esta mesa. El derecho penal ha prestado atención durante muchísimo tiempo únicamente a las lesiones físicas de las personas y ha hecho caso omiso de las lesiones psicológicas o de otro tipo. Sin embargo, hoy en día sabemos que el derecho debe de conocer la situación psíquica de la víctima para tratarla adecuadamente, para reparar el daño causado, para prevenir la revictimización y para evitar la creación de nuevas víctimas. Esta es la situación. Planteándome en qué momento ese lenguaje común que queremos poner en marcha, de qué temas, porque se me ocurrían muchos y como hay una pequeña intervención que le he dicho al moderador que me avise antes, voy a plantearos 3 cuestiones, si me da tiempo, que yo creo que son un poco las cuestiones que a mí me parece más importante buscar ese lenguaje común. La primera de ellas es la credibilidad del testimonio y ahí voy a hablar de las personas mayores de edad y las personas menores de edad, el daño moral en la tesis de la declaración del impacto de la víctima y, por último, la valoración del daño y el interés del menor en la suspensión de las visitas. Luego veremos si nos da tiempo a abordar esta última cuestión. Bien. En mayores de edad. Mujeres víctimas de violencia de género principalmente, me lo llevo a mi terreno porque es donde más problemas me surgen y donde más trato de buscar esa mirada y ese lugar de encuentro común. En la credibilidad del testimonio hemos avanzado mucho en el derecho. No sé si en la psicología, y hablo en psicología un concepto amplio, con todas las especialidades que ha dicho Candela, habéis avanzado tanto o no. ¿Por qué digo esto? Porque todos los operadores jurídicos, estamos obligados a integrar la dimensión del género en la actividad jurídica. Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, como el Judicial, tiene que aplicar la perspectiva de género. Hay múltiple legislación, que no vamos a pararnos porque no hay tiempo, pero desde la Constitución española, las recomendaciones generales de la CEDAW, la 19, la 33, bueno, el Convenio de Estambul, la Ley de Igualdad en su artículo 4 y 15 y demás. Todo esto, ¿qué nos dice? Nos dice que el principio de igualdad es un principio informador de nuestro ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, debemos tenerlo en consideración en la investigación de los delitos, en la interpretación y en la aplicación de nuestras normas jurídicas. Todos los operadores jurídicos, señoras y señores, estamos obligados por estas normas. Bien. Y, por lo tanto, tenemos que utilizar en nuestro trabajo diario la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología de análisis de la cuestión litigiosa que debe desplegarse en aquellos casos en los que hay una relación de poder, una relación de desequilibrio entre las partes. Es una herramienta novedosa de transformación social para garantizar la efectiva salvaguarda de los derechos de las personas, sobre todo cuando hay una situación de desigualdad. La perspectiva de género no significa hacer un análisis a favor de las mujeres, porque esto sería un claro error, sino que significa entender y tener presente qué significa ser hombre o ser mujer en una situación concreta y hacer visibles las situaciones de poder que existen. ¿Para qué? Para solventarlo a través de la justicia. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué los operadores jurídicos estamos obligados por este mandato? Porque ya decía Albert Einstein que es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y los prejuicios existen en la sociedad y existen dentro del mundo jurídico. Sobra decir, para todos los que estamos aquí, lo que es un estereotipo, pero sí es importante destacar que los mitos y los estereotipos se aprenden a través del aprendizaje social, que no nos damos cuenta de cuándo los incorporamos, pero cuando los incorporamos se encarnan en nuestra propia conciencia, nuestra propia forma de ser y lo perdemos de vista. Pensamos que es nuestra propia forma de actuar. Hasta tal punto es así que los estereotipos vienen constituyendo para los tribunales y para las convenciones de derechos internacionales, de los que aquí hoy se habló por la mañana, una violación clara de los derechos humanos. El Comité CEDAW, en su recomendación 33 sobre el acceso a las mujeres a la justicia, nos dice que la presencia de mitos o de estereotipos en el ámbito jurídico supone una clara vulneración de derechos humanos. Hoy hablaba aquí el profesor
del caso de Ángela González Carreño, que como bien él recomendó, como él bien citó, fue una señora que puso 43 denuncias porque el padre había amenazado con asesinar a la hija y finalmente lo hizo. Y se la indemnizó con 600.000 euros después de un periplo de 15 años ante las diferentes instancias. Pero lo más importante de ese comité es que el Comité CEDAW dice claramente a España que no actuó con la diligencia debida para proteger a la menor, que no lo hizo, que España lo hizo mal en ese caso. Bien, las mujeres víctimas de violencia de género mayores de edad durante muchos años en este país y en las periciales eran sometidas a una valoración de su testimonio en la que, digamos, no se tenían en cuenta lo que era la violencia de género. ¿A qué me estoy refiriendo? A que todos los criterios diagnósticos o todos los criterios que suponen lo que sufre una víctima de violencia de género, en vez de ser tenida en cuenta como un elemento que define la violencia que sufren, era tenida en cuenta para decir que estaba mintiendo. Por ejemplo, estoy pensando el retraso en denunciar de las víctimas de violencia, las declaraciones progresivas de las víctimas, la enemistad manifiesta con el agresor. Todo eso era interpretado como elementos de que la víctima no estaba diciendo la verdad y que, por lo tanto, esa prueba que teníamos, que era la declaración de la víctima, la única prueba en muchos casos para enervar la presunción de inocencia, no cumplía los requisitos debidos y, por lo tanto, no era válida. Bien, en la jurisprudencia hemos recorrido a partir del 18, hemos avanzado muchísimo. Hemos tenido en cuenta cómo llegan las mujeres al sistema de justicia. Voy a pasar esto muy rápido porque sois del ámbito psicológico y lo sabéis mejor que yo. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos empezado a valorar la declaración de la víctima de una manera distinta. Desde el año 2018 el Tribunal Supremo ha dicho ya cosas absolutamente relevantes como que el retraso en denunciar el maltrato no supone una merma de la credibilidad de las víctimas, que no es un elemento negativo que una mujer tarde en denunciar, que el transcurso de 2 meses en que una mujer tarde en denunciar no puede ser interpretado en su contra, que la declaración progresiva de la víctima, teniendo en cuenta el recuerdo fragmentado que supone, no quiere decir que esté mintiendo, sino que quiere decir que va recordando poco a poco en el tiempo, que el resquemor o la enemistad con el agresor no quiere decir que esté actuando con un ánimo espúreo, sino todo lo contrario. Es decir, que hemos aplicado esa perspectiva de género teniendo en cuenta qué es la violencia de género y hemos avanzado todo esto. Sin embargo, y pese a ello, perdonad que, como quiero decir todo, pues voy un poco rápido. ¿Vale? Vale, me salté muchas. O sea, que os las voy a poner para que me podáis... ¿No está funcionando? ¿Algo está pasando que no está funcionando? Ahora sí. Pero quiero irme atrás. Es que no veo bien desde aquí, no sé dónde estoy ahora mismo. Ay, perdonad, que esto no lo había visto. Bien, vale. Estábamos aquí diciendo que en el derecho hemos avanzado mucho, hemos tenido todo esto y, sin embargo, ¿qué nos encontramos cuando vamos a las periciales, muchas veces psicológicas? Nos encontramos informes que analizan lo contrario a esto. He pensado en un caso para traer de mi despacho de estos últimos tiempos. Por ejemplo, en un informe psicológico, hace poco tiempo, en el que se valora que esa mujer miente, porque había tardado en denunciar, porque no era coherente y demás, sin ni siquiera ver a la señora, sin ni siquiera verla, analizando el procedimiento, el perito de parte analiza el procedimiento y llega a esas conclusiones, con todos esos mitos y todos esos estereotipos. Claro, realmente esto es grave. Otra cuestión sobre la credibilidad. El Tribunal Supremo ya nos ha dicho desde el 15 de diciembre del 2021, aunque hay sentencias anteriores, que la valoración de la credibilidad de las víctimas de violencia es algo que compete al tribunal. O sea, que no puede haber informes periciales que hablen de la credibilidad del testimonio de una víctima mayor de edad, porque esto compete al tribunal. Es más, el Tribunal Supremo nos dice que esa prueba es impertinente y es innecesaria. Y llega a decir el Tribunal Supremo que se trata de una prueba generalmente innecesaria, contraproducente, que vulnera el derecho a la intimidad y que puede producir una victimización secundaria en las víctimas. Y, sin embargo, todavía a día de hoy tenemos periciales de credibilidad del testimonio de víctimas de violencia mayores de edad, cuando tenemos claro qué es lo que dice la jurisprudencia. Vale, lanzo a la mesa, y espero que surja el debate,
Sí estamos de acuerdo o no que la credibilidad del testimonio de las personas mayores de edad pueden generar esa victimización secundaria. Sí estamos de acuerdo que el introducir esa perspectiva libre de mitos y estereotipos, considerando estos como una vulneración de derechos humanos, además de ser algo que estamos obligados a hacer los operadores jurídicos, ¿están ustedes obligados a hacerlos en las periciales o no? ¿Están valorando esa cuestión? ¿Deben adaptarlo? Y me pregunto si las situaciones de violencia que sufren las víctimas de violencia no deberían de estar como indicadores dentro de los informes periciales. Tengo muchas más preguntas, pero ya no puedo más. Ya veis aquí que el comité también dice pues eso, ¿no? Lo mismo que veníamos diciendo. Los menores de edad, que esta es una gran cuestión. El 6 de julio del 2016, el 6 de julio del 2016, las portadas y periódicos de este país veían como una niña de 9 años había escondido una grabadora en el calcetín para grabar que su padre abusaba sexualmente de ella. La niña la llamamos María en la prensa. Todo el mundo se revolucionaba, sobre todo los que no pertenecen al ámbito jurídico. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Pues lo que está fallando es que esa menor no era protegida. Le pasaba algo parecido a lo que le pasaba a la hija de Ángela González Carreño, que no estaba siendo protegida y tuvo que protegerse a sí misma metiéndose una grabadora en los calcetines. Los distintos estudios arrojan datos similares, absolutamente terribles, como nos dice aquí Save the Children, que entre un 10 y 20% de la población española sufrirá algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Claro, si sabemos esto y luego nos encontramos lo que nos encontramos en los informes periciales, Save the Children recoge en este caso, dice, se considera que la niña miente porque parecía tranquila al contar lo sucedido, pero las manos le sudaban, por lo que había una contradicción aparente entre estar tranquila y estar nerviosa. Luego estaba acostumbrada a mentir y a fingir. Esto en un informe pericial. Yo les pongo otro ejemplo de esta misma semana. Esta misma semana, en un informe, en un asunto en el que se estaba discutiendo si las visitas entre el padre y el niño tenían que ser tuteladas o no, se aportó un informe de un equipo psicosocial en el que decía se valora un tono bronco entre el padre y el niño, pero que no se valora de manera grave, con lo cual las visitas tienen que ser sin supervisión. Porque pudimos aportar esas grabaciones al juicio y su señoría pudo escucharlas y pudo escuchar cómo el padre insultaba, humillaba y amenazaba a ese menor, se acordó en la sentencia que esas visitas fuesen tuteladas. Pero, sin embargo, en ese informe se hablaba de tono bronco sin decir nada más y no se valoraba como peligroso. Bien, ¿qué propuestas hay con esto o qué propuestas tanto? Evidentemente, y estoy viendo aquí a una psicóloga que conozco de mi tierra, no todos los informes son así. Los informes hay veces que se hacen muy bien y lo sabemos, y cuando se incorporan estándares y cuando se incorpora perspectiva de infancia y perspectiva de género, todo esto cambia. Pero aquí venimos a encontrar un lenguaje común y a valorar lo que realmente no funciona. ¿Qué propuestas? La creación de un cuerpo nacional de psicólogos forenses adscritos a un ente público, pero con formación. ¿Con formación en qué? Pues eso, en psicología forense y evolutiva, en la valoración del testimonio de niñas y niños, en tener todo eso en cuenta. La estandarización de los informes. Señoras, no me vale la entrevista semiestructurada, porque es entrevista semiestructurada sin contener nada más, informe que no puede ser sometido a contradicción, que no está estandarizado. Y eso no sirve. Y su señoría, como tiene mucho trabajo, pues lo que hace muchas veces es creer la opinión del experto, que muchas veces, recordemos lo que decía Albert Einstein, puede ser un estereotipo, puede ser un prejuicio. Por eso hay que estandarizar los informes, es muy importante. Y para mí, las entrevistas de los menores deben ser grabadas, porque ahí nos ahorramos muchas cosas. Deben ser grabadas, esto es muy importante y todavía no estamos. La Ley de Infancia y Adolescencia. Saben ustedes, menor de 14 años con la última reforma, todas esas declaraciones son grabadas en una cámara Gesell, donde el menor está a un lado y los profesionales en el otro lado haciendo preguntas. ¿Para qué? Para evitar la victimización secundaria, lógicamente, ¿no? Y reproducir eso en el juicio y que el menor no tenga que volver a declarar. Pero ¿qué problema desde el ámbito que yo represento me encuentro y que me gustaría también plantear a la mesa? La dinámica de la prueba preconstituida. Que el menor vaya allí un día, citado, que no haya visto nunca a ese perito que le va a ver y que le empiece a preguntar, yo creo que ahí no se crea el clima de confianza necesario para que ese menor tenga que contar cosas realmente graves e importantes. Por lo tanto, yo creo que quizás tendría que haber una entrevista previa donde se genere ese círculo de confianza y luego ya en otro momento se pueda hacer esa valoración de prueba preconstituida. La advertencia al menor. Cuando se está grabando en la cámara Gesell nos estamos encontrando a día de hoy en el que la mayor parte de nuestros tribunales, de los juzgados instructores, que son los que llevan a cabo esta prueba velando por los derechos y garantías, le están advirtiendo a ese menor a través del psicólogo de que está siendo grabado
y de que el maltratador o el presunto agresor puede ver esa grabación. ¿Realmente si hacemos eso se está protegiendo ese ambiente no victimizante? O sea, ¿qué hemos conseguido cuando lo estamos protegiendo si luego le estamos advirtiendo? Pues cada vez hay más ámbito dentro, desde los derechos procesales del inculpado o acusado, que se plantea que ese menor tiene que saberlo. Yo lo entiendo, que tenga que saberlo, sobre todo en el caso del 416, es decir, cuando ese menor se va a acoger a la dispensa a no declarar y que haya que explicarle muchas cosas ahí. Pero cuando no estamos en ese caso, en el que no puedo entrar ahora por una cuestión de tiempo, yo no sé por qué se tiene que advertir al menor de esto. Pero el caso es que se está haciendo en muchísimos casos. El otro día, en un encuentro entre juristas, veíamos el número de casos en los que se hacía y era altísimo. La tesis de la declaración del impacto de la víctima, aquí muy brevemente. Deciros que cuando una víctima sufre un daño, pues hay que indemnizar ese daño y que el daño moral se desdobla en el daño moral psíquico. Ese daño moral psíquico pues no supone mucho problema a la hora de valorarlo porque es una prueba pericial médica que demuestre cómo afecta a la psique el delito cometido. Pero hay que cuantificar otra cosa del daño moral, que es el daño psicológico del padecimiento de quien lo sufre. Y hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que nos dice que hay una tesis que es la declaración del impacto de la víctima. Es decir, tener en cuenta lo que sintió la víctima mientras estaba cometiéndose el delito, qué sintió, qué padeció, pues es importante para indemnizar el daño moral. Pero yo, como soy jurista, luego me encuentro con el problema que tengo que cuantificar. Tengo que cuantificar cuánto vale ese daño. El daño que ella sintió mientras estaba cometiendo el delito, ¿cuánto vale? Hay que cuantificarlo. A mí me gustaría preguntaros si hay alguna manera en la que podamos pedir que cuando se valore a una determinada víctima se tenga en cuenta ese impacto de lo que sintió cuando estaba sufriendo el delito para poder cuantificarlo e indemnizarlo en su caso en los informes. Y ya por último, la suspensión de los casos de menores en violencia de género. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas. Yo solo quiero poner en contexto una cuestión que es, desde el día 1 de abril hasta el 30 de junio, lo hablábamos en la comida, desde el día 1 de abril hasta el 30 de junio se adoptaron por los órganos judiciales 1.193 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 43,2% más que el año anterior. Sabemos, porque ya nos lo ha dicho el Tribunal Supremo, que la violencia de género que viven los menores supone una experiencia traumática que produce la destrucción de las bases de seguridad al quedar los menores a merced de sentimientos de inseguridad y demás. Aquí hemos hablado muchísimo a lo largo de toda la mañana de cuál es la situación de estos menores, ¿no? Si sabemos eso, y lo tenemos claro, si ya el informe del Defensor del Menor del año 2018 insta al Gobierno para que ponga en marcha con medidas legislativas una modificación de normas que establezca con carácter imperativo la obligación de pronunciamiento específico sobre la suspensión de las visitas en casos de violencia. El informe de Grevio en España 2020 limita también el margen de discrecionalidad. Si sabemos todo esto, si sabemos que los menores que sufren violencia son víctimas directas de esa violencia y todo lo que nos dice la psicología, ¿cómo puede ser o en qué nos vamos a basar para llevar a la práctica la nueva sentencia del Tribunal Constitucional, de la que también hablábamos en la comida, en la que nuestro tribunal dice que la autoridad judicial tiene que tomar la decisión sobre el establecimiento o no establecimiento del régimen de visitas cuando hay una situación de maltrato? Es decir, que en una situación de maltrato se pueden mantener las visitas. Hemos hecho un cambio. Antes la regla era mantenerlas y a veces se suspendía. Ahora la regla será suspender y solo la mantendremos cuando se justifique que hay un interés del menor. Yo me pregunto, ¿quién va a justificar ese interés del menor? Supongo que os toque a vosotros justificar el interés del menor desde el punto de vista psicológico. Pero yo creo que con todo lo que sabemos y con todo lo que aquí hemos dicho hay que cambiar, y cojo las palabras del último ponente de la mañana, que por cierto me ha encantado su ponencia, me ha dado muchas ideas para muchas cosas, que hay que dejar de proteger a los menores y considerarlos sujetos de derechos plenos, porque yo creo que si los menores, a tu pregunta, moderador, ¿qué estarían pensando los menores? Pues no lo sé, pero que tendrían que tener voz propia, no la de papá y la de mamá, sino la voz propia de los menores. Y yo creo que si introducimos todas esas perspectivas, posiblemente podremos cambiar muchas cosas. Y nada más. Muchas gracias.